No, yo estoy entrando con mi correo, hija. Askurukipan takenitaki. Pero es que saca foto, pues. Churiquipan. No, yo estoy. Waliki Kalyantañani, ¿ya? Takini micrófono cantesip ma. Todos enciendan sus micrófonos. Jailin Tañaniu, ¿ya? Vamos a cantar. Takini, a ver. Todos. ¿Dónde está mi Ya. micrófono? Hay algunos que no están encendiendo. Muy bien. Takini, ¿ya? Takini es todos. Takini. Maya, Paya, Kimsa. Wari, wawi, wari, wawi, aukiniri, sataikani, guarapitaspa, aukiniri, sataikani, guarapitaspa, aka koyun, sakaya koyun, sama, aka koyun, wari, wawi, hakasma, wari, hakitasma, imil, wawi, hakasma, Aki, Riniri, Uiwasis, Oriniri, Sapolkeniri, Uiwasis, Crisma. Ok, muy bien, ¿ya? Van a practicar, tienen en la página y también los he compartido a través del grupo de WhatsApp, ¿ya? Por si acaso, por los que han podido ingresar, ¿ya? Ha habido un montón de mensajes, a muchos no les he podido responder respecto al uso de la plataforma, ¿ya? Tal vez hay algunos que están siguiendo en YouTube, no pueden acceder al grupo de WhatsApp, ¿no? Eso hemos explicado la pasada clase, ¿no? Entonces posiblemente no les ha dado tiempo para ver, entonces explico brevemente, ¿ya? Cuando se han inscrito todos, han llenado un formulario de inscripción, ¿no ven? En ese formulario de inscripción, les decía en uno de los, como preguntas, ¿no? Copie este URL o este enlace y su contraseña, ¿no ve? Y como siguiente pregunta era, ¿ha copiado la URL y la contraseña para confirmar, ¿no ve? Entonces la opción era sí, ¿no ve? ¿No ven? Entonces, si no han puesto ese sí, ya no había opción para seguir avanzando. Entonces muchos parece que no han leído eso y han puesto sí, pero sin leer, sin copiar nada, ¿no? Entonces, muchos me han mandado mensajes, han publicado en Facebook, correos me han mandado, ¿no? ¿Cuándo me va a agregar? No me ha llegado ningún correo electrónico, nada. Este curso, algunos creo que ayer también les he dicho, es autogestionado, o sea, cada quien cumple todos los pasos que se les pide y ya está en el grupo curso, o sea, no mandamos ningún correo electrónico, no agregamos manualmente al grupo de WhatsApp, nada, ¿ya? Entonces solamente era seguir los pasos que se indicaban al momento de inscribir. Una vez que tienen ese enlace y esa contraseña, entran a la página, ¿no? Entonces, cuando hacen clic en el enlace o ponen en el enlace, les pide una contraseña. Y esa contraseña lo tienen, ¿no ven? Entonces, algunos no han podido porque no han respetado las mayúsculas, ¿no? Entonces, las dos A son con mayúsculas, ¿no ven? Entonces ponen y están en la página. En ese curso o en esa página está la presentación, está los grupos de WhatsApp. De hecho, está habilitado el uno y el 2, ¿no? Hemos pensado, porque me han dicho, está lleno, pero resulta que ahora admite el grupo de WhatsApp más de 157, ¿no? Ahora creo que son, o 257. Ahora estamos, sigue con el grupo uno, pero el grupo 2 está habilitado también, pero básicamente es el mismo. Muchos se han entrado al grupo uno y al grupo 2, ¿no? Y al ver que es la misma información, algunos se han salido, ¿no? Entonces, solamente entren a un grupo, ¿ya? El recomendable grupo uno, ¿ya? Posiblemente vamos a entrar el grupo 2, ¿ya? Entonces, también está el enlace del curso, ¿no? Ahora, hoy día, por ejemplo, he compartido en WhatsApp también. Ya no vamos a compartir, ¿no?
Lo tienen en WhatsApp, guárdense eso, porque vamos a repetir eso todas las clases, no vamos a cambiar. A no ser que ocurra algún problema, algo, vamos a cambiar. Y eso vamos a comunicar en el WhatsApp y también vamos a cambiar en la página, ¿ya? Tenemos diccionario de apoyo, tenemos, o vamos a subir algunos materiales a la plataforma, ¿ya? Entonces, y las actividades van a estar descritos ahí en esa página, ¿ya? Entonces, es importante que todos accedan a esa página, ¿ya? Eso por un lado. Ahora otro reclamo era en cuestión del trabajo uno, ¿no? Y al final he dicho que esta tarea no se pondere, ¿ya? La tarea era responder una pregunta, pero eso es un foro en la página, ¿no? Y muchos han intentado con la misma contraseña. No, para poder responder, tienen que registrarse en esa página, ¿no? La anterior clase también les he explicado. Entonces, tiene que registrarse con su nombre, correo, contraseña que ustedes quieran. Una vez que tienen, ya tienen cuenta en esa página y pueden responder, ¿ya? Entonces, para muchos es complicado, entiendo. Entonces, esa tarea no se va a ponderar porque muchos no han podido, ¿ya? Ahora sí, a partir de esta clase vamos a hacer tareas así, que no incluya, que no requiera el registro en la página, ¿ya? Para no complicarlos mucho. Sí, por favor. Bien, ahora Gracias, profesor. empezamos, ¿ya? No sé si se ha entendido, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Waliki Yatichiri. Muy bien, no hay preguntas, ¿no ven? Wali Profesor, buenos días. Sí, adelante. Por favor, a los compañeros de los que están con sus micros encendidos, ¿pueden apagarlo? Es que cuando está explicando usted, a veces empiezan a hablar y todo se desconcentra. Por favor, nada más. Ok, entonces tengan en cuenta los micrófonos. Solamente cuando necesiten preguntar, activen, ¿ya? Entonces, los voy a decir, sino cuando tengamos participación de todos, que puedan activarnos. Entonces, siempre me gusta a mí eh, que podamos interactuar, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora vamos a empezar. Permítanme presentar. ¿Dónde está? Los fonemas, ¿no? Ayer hemos hecho la entrega a los que están en La Paz, los textos, ¿no? Los que han aportado los 20 bolivianos y también han venido varios que querían adquirir el texto, ¿ya? Entonces, a los que son del interior vamos a programar, voy a revisar quiénes son, de dónde son, entonces en función a eso vamos a hacer el envío la siguiente semana, ¿ya? Entonces estos días estoy medio ocupado, entonces la siguiente semana vamos a enviar al interior, ¿ya? Entonces esto es el texto, ustedes ayer, la mayoría creo que ya tienen, entonces este mismo cuadro fonético tienen en la página, en esa página del curso, y también tienen en el libro, en la página 13, ¿ya? Entonces, hemos dicho el cuadro fonético como tal, este cuadro que les estoy mostrando, eso va a ser nuestra base, nuestro inicio para el aprendizaje del idioma aymara, ¿ya? No solamente para la escritura, sino para lo que es el habla como tal, ¿ya? Entonces, en función a esto, ahora vamos a aprender lo que es la pronunciación, la vocalización, ¿no? Y el otro día les he mostrado un gráfico, ¿no ven? Ahí está el gráfico, también lo tienen en el texto, en la página 17, ¿ya? Entonces, recuerden, la pronunciación básicamente depende de lo que es los puntos de articulación, ¿ya? Los puntos de articulación. En un poco vamos a refrescar para los que no estaban la primera clase, ya se ha llenado el Zoom, así que los que están eh, despertándose recién, ya directamente al YouTube, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo. También tienen ese enlace, ¿no? Hemos armado una lista, ¿ya? Entonces ahí está, que es el ojo para que tal vez no pueden identificar, qué está dibujando, ¿no? Ya, sí. Entonces, hay palabras o letras que articulamos con los labios, ¿no ven? Entonces, eso hemos dicho que es
bilabial, ¿no? Bilabial. Entonces, esto básicamente es la letra P y todas sus variantes, ¿no? Entonces decimos pa, pa. Entonces, estamos juntando los labios para poder pronunciar, ¿no ve? Aquí un poquito, a ver, voy a borrar. Hay un error. Ya, voy a hacer otro dibujito, ¿ya? Entonces, la nariz. No me está saliendo bien el dibujo. Ya, vamos a ver. Estos son los dientes, ¿ya? Me olvidé de los dientes, ¿no? Ujú. ¿Ya? Ya. Entonces, estos los labiales, ¿no? La letra P principalmente, ¿ya? Entonces decimos pa, ¿no ven? Entonces, ahí Sí. articulamos. Esa letra articulamos en ese punto de nuestro cuerpo, ¿ya? Luego, lo que es la dental, ¿no? Con los dientes, ¿no? Decimos ta, ¿no ven? Entonces, esto, o aquí articulamos la letra T, ¿ya? Y Ta. todas sus variantes, ¿ya? Ahora, debajo o detrás de del diente superior, los palatales, así se llama, ahí ponemos la lengua y decimos cha, ¿ve? Cha, Chu. ¿ve? Entonces, aquí en este punto articulamos la letra che. Ahí está. No, si articulamos, no podemos articular en otro lugar, si no, no nos va a salir el sonido, ¿ya? Ahora, más o menos aquí, en el velar, articulamos la letra K, ¿ya? Entonces, decimos K, Mm. K, Cu. ¿no ven? Entonces, no puedo decir, no puedo, en otro lugar no puedo articular, ¿ya? Entonces, es en el velar, ¿ya? K, ¿no ven? K. Ca. Ahora, la letra Q tiene sonido propio en el idioma aymara. En el idioma Cu. castellano, para que funcione la Q, tiene que estar con la U, ¿no ve? Entonces decimos que, ¿no ve? En aymara no necesitamos de la U, nada. Solito tiene propio sonido. Y el sonido se asemeja a la K, pero es más fuerte, es glotalizada. Entonces, aquí es donde pronunciamos, en la garganta, ahí articulamos. Eso se llama Ca. postvelar. Ca. Entonces, recuerden, Ca. no hemos dicho, no van a utilizar fuerza. Muchas veces dicen, ¿no? No, se van a lastimar sus cuerdas vocales. Ca. Lo que tienen que es articular aquí en la garganta. Simplemente dicen, pa. A ver, digan todos, pa. A ver, Ca. Ah, pa. Ca. Entonces, no es, Ca. no es esfuerzo, no es fuerza, nada. Simplemente el Ah, punto de articulación. Entonces, en base a este gráfico, ustedes van a repasar en sus textos, ¿ya? Y si ponen, anótense ahí, pongan como qué letras articulan en cada uno de esos puntos, ¿ya? Una vez aclarado esto, entonces volvemos a nuestro cuadro fonético y aquí en este cuadro, y que también tienen en el libro, ahí está, ¿no? Dice P, bilabiales, ¿no ve? ¿No? Bilabiales. T, dentales, ¿no? Che, palatales, ¿no? Velares, la K, y postvelares, ¿no? Es lo que hemos explicado, ¿no? Los puntos de articulación. Ahora, eso por un lado, ¿no? Entonces, para tener una buena pronunciación, los puntos de articulación tienen que respetar. Si no respetan eso, no les va a salir, ¿ya? Otro detalle importante, en el idioma aymara hay 3 niveles de sonido, ¿ya? La simple, cuando decimos simple, la pronunciación es exactamente lo mismo que el castellano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a articular con la letra A o vocal A, ¿no? Digo pa, ta, cha, ka, ka, ¿no? Exactamente lo mismo que el castellano, o sea, no estoy modificando absolutamente nada. Eso es simple, ¿ya? Luego tenemos el segundo nivel, aspirada. La aspirada se pronuncia soplando, como la F, ¿no? A ver, pónganse F y pónganse la mano. F, ¿no? Soplan. Más o menos así. Soplando van a pronunciar las aspiradas. Y hemos dicho, las aspiradas se debe a la presencia de la letra H. ¿Ya? Entonces, todas estas palabras están con la letra H. La letra H no existe en el Aymara, hemos dicho, ¿no ve?
ya están así casados, así, juntos a estas letras. Entonces, no hay que estar pensando, ahora, ¿con qué letra puedo colocar? Nada, ya tienen posición, ¿ya? Es como la che, ¿no ve? Entonces, cuando decimos che, entonces no tenemos que hacer ahora esta che, nada, ¿no ve? En castellano, ¿no ve? Más o menos así es en el Aymara. Ya está con la P, ya está con la T, ya está con la che, ya está con la K, ya está con la Q. No puede ir con la J, no puede ir con la X, no puede ir con la I, nada. Va juntamente con estas letras. Entonces, cuando está con la H, estas letras, se pronuncia de forma aspirada. Por ejemplo, voy a decir ahora, tengo una hojita, entonces voy a decir pa, ¿ve? Pa, simple, ¿verdad? Ahora, ja, ja. ¿Logran ver? Se mueve la hojita, soplo, ja, ¿no ven? Entonces, eso es aspirada, ¿no? Ahora aquí digo, cha, cha. Sigo en el mismo punto de articulación, ¿ya? Solamente que ahora hago que se aspire, ¿no? Cha, ¿no? Ahora, cha. Ahora, ka. Ahora, ja. ¿No ven? Entonces, esto igual no es esfuerzo, sino estamos exactamente en el mismo punto y solito va a emitir ese sonido. Ja. ¿No ven? Bien, ese es el segundo nivel. El tercer nivel son los explosivos. Los explosivos se debe a la presencia de la glotal o el apóstrofe, ¿ya? Como su nombre dice, explosivo, hay que pronunciar o articular de forma explosiva, como haciendo reventar un cohete, una dinamita ahí en el punto de articulación, ¿ya? Entonces, esto era simple. Pa, aspirada. Ja, explosiva. A, exageren, no importa. A, ¿no? Ahora esto era simple. Ta, aspirada. Ta, explosiva. A, ¿no ven? Ahora aquí, simple. Cha, aspirada. Cha, explosiva. A, ¿no ven? Velares. Simple. Ka, aspirada. Ka, explosiva. A, ¿ya? Postvelares, ¿no? Simple, ka, aspirada, ja, explosiva, a. ¿Listo? Entonces, en los mismos puntos de articulación, considerando los niveles de sonido. Adicionalmente a esto, estos son exactamente lo mismo que el castellano, entonces no vale la pena repasar, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? O alguien no habla ahí el castellano. Creo que todos hablamos, ¿no? Aunque obligados, pero hemos aprendido, ¿no? Ahora, la letra X. La letra X tiene sonido propio en el idioma aymara. Por ejemplo, si yo les pregunto así, ¿cómo sería la pronunciación en castellano? En castellano, ¿cómo sería la pronunciación de esto, lo que he escrito? Saxo. Saxo, ¿no ve? Picante. Saxo, ¿no ve? Eso es el sonido, xa, ¿no ve? De la X, ¿no ve? En el idioma aymara, se asemeja a la letra J, Jaju. ¿ya? Por eso es que muchas veces en Biblias antiguas, en vez de X, utilizan la doble J. Ahora ya no existe la doble J, ¿ya? Es la letra X. Se asemeja o es igual que la EJ, pero es fricativa. Fricativa significa que al momento de pronunciar la X, voy a pronunciar como si fuera raspando, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una diferenciación entre esto, ¿no? Con esto diría ja, ¿no ve? Ja. Ahora esto es ja, ja. A ver, exagere un poco. Ja. Ese es Ja. el sonido de la letra X. Pronuncian, articulen como la J, pero al momento de pronunciar raspen, ¿no? Fricativa. Ja, ja. ¿Me dejo entender? Eso es el sonido. Ahora, por ejemplo, aquí es ja, jo. Ja, jo. ¿No ve? Picante, ¿no ve? Entonces, ese sonido es propio de la letra X en el idioma aymara. ¿Quedó claro la X? ¿Se entiende su sonido? Sí. Muy bien. Listo. Hasta ahí como explicación, como teoría. Ahora vamos a entrar a la parte práctica. Todos vamos a repetir, ¿ya? Entonces, todos enciendan sus micrófonos, todos, absolutamente todos. Voy a revisar
Al que no encienda voy a sacar de la clase y voy a admitir a otros, ¿ya? Todos, todos, todos. Ya. Ya. Muy bien, muy bien. Ahora, después de mí, todos, ¿ya? Después de mí. ¿Ya? Pa, 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 Ah, a, ka, ta, ta, a, a, ka, cha, pa, ka, ta, pa, pa, a, pa. Muy bien. Ahora repasen, apaguen ahora todos sus micrófonos. Ahora repasen todos. Ahorita voy a llamar a cualquiera y va a repetir. ¿Ya? Repasen. O si quieren pueden preguntarme si alguna letra no pueden pronunciar. ¿Ya? Repasen todos, repasen. ¿Ya? Repasen. Ahorita vamos a repetir todos, ¿ya? Todos, absolutamente todos. Ya, muy bien. Ahora sí, empezamos, ¿ya? ¿Están listos o alguien quiere hacer alguna pregunta antes? Listo, profesor, todo listo. Ok, muy bien. Entonces empezamos contigo. Ya, está bien, profesor. ¿Y cuál es tu nombre? Estás como Galaxy A30. What's your name? Alexis, Alexis. Muy bien. Alexis. Tañani. Empezaremos. pa, pa, a, ta, ta, a, cha, Una, cha, cha, ka, 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 ka. Ok, excelente, Alexis. Poquito más Listo, de profesor. práctica. Ya, muy bien, ¿ya? Vamos a Gracias, llamar a profesor. otro ahora. A ver, Diana Velázquez. Adelante, Diana. Enciende su micrófono. Diana, ¿no estás? Buenos días, sí estoy, profesor. Ya, adelante. Empezamos por la letra P. Maya Paya Kim. Payanta. Mm, Pa, pa, ka, Aquí, en este orden. En este orden. Esto primero, luego esto, así. ¿Ya? Empezamos. es a. Ay, profesor, me falta la práctica. Ya, Disculpe. conmigo entonces. Después de mí, after me. Pa, 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 ¿ya? A, a, ya, explosiva. A, sí. a, Ya. Ta, 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 a, a,
Eso. Ya, cha, 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 ca, 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 a, a, pa, ca, no, a, desde la garganta. a, Pa, ca, eso. Ja, desde el mismo punto. Ja, ca, no, a, ja, a, no. A ver, esto lo ca, has hecho bien. A ver, de la garganta. Ja, a ver, digo nomás. ca, Eso, desde ese mismo punto. Ahora, ja, a, ¿sí? no. No, Y ahora ya estoy. A ver, a. ya. Estamos cerca. Práctica, práctica, Diana. ¿Ya? Ya, profesor. Algunos lo has hecho muy bien, ¿ya? Algunos te faltan. Entonces, repasa, repasa. A ver, siguiente. Mm, Pintos Rocha, Alan Brandon. Micrófono pantalla sim. Buen Eso, día, muy bien. profesor. ¿Se me escucha? Sí, Allanta. A, pa, pa, No. A. A. Ya. ta, 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 cha, Ya, normal, simple. cha, 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 ca, K, no, normal, simple, simple. perdón, perdón, ca, ca y ca, Ya, la Q. La Q, Brandon. Algo ha pasado con Brandon. Ya. Siguiente, entonces. A ver, Iván Alberto. Iván, Hola, profesor, buen día. a Brandon, de nuevo. O Iván. Brandon, profe, Allá, se perdió la señal, va a disculpar. allá. La Q. Empezamos. Ya. Ca, no, eh, Desde la garganta. K. ca, 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 Ya, te falta esto un poco. Ahora la X. mm, ja, ay, caju, algo así. No, No, así. Vamos. Ja. ja, Eso. Ya, práctica, práctica. Pero estamos por buen camino, ¿ya? está bien, profe. Esta es la clave del éxito de la Aymara. Si no saben esto, no van a poder escribir ni pronunciar, ¿ya? Miriam Luna, o Laura, perdón. Miriam Laura, Buenos días, profe. buen día. Allantañani. Pa, 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 A, A. ca, En el mismo punto. Entonces no necesitas cambiar nada, ¿no? Dices pa, pa, a. ¿Ve? Ya, una ca, vez. pac, A ver, una pa, vez más la P. no, pa, pac, pac, Ya, práctica, ya. La T. ta, ta, tac. Ya, la Che. ¿Qué? Ya, con A, Cha, para que sea fácil, ¿ya? cha, 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 La Q, la K, perdón. ca, 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 A, desde la garganta. A, ca, eso. ca, ca, La X.
Hatsu, ja, Ja nomás, no me leen. ay, ja, Ja, ja. Ja. Eso. Ya, práctica, ¿ya? ay, gracias. Bien. ¿Qué les parece hasta ahora la pronunciación? ¿Fácil o difícil? Fácil. Con práctica va a estar fácil. Con Fácil, práctica, ¿no? con Entonces, práctica. eso es el Está compromiso, buena, ¿ya? Entonces, licenciado. todos Con ustedes práctica. se comprometen Práctica. a practicar, ¿ya? Yatichiri. Están comprometidos, ¿ya? Ustedes mismos. Yatichiri. Para ustedes. Sí. Yatichiri, una Dime. pregunta, disculpe. En relación, bueno, tengo una duda a las bilabiales con la PA o con la P. ¿Se pronuncia, bueno, como dice usted, con la PA? Bueno, me entró esa duda. No sé si podría, por favor, puedo volver a pronunciar para A ver, no le he corregir. entendido la pregunta. O sea, me refiero en las bilabiales, específicamente en la letra P, la pronunciación Ujú. es con la PA. No, toditos estamos conjugando con la letra, con la vocal A. Ah, ya. Todito, Ok. todito, ¿ya? Ya. Podemos conjugar con otra letra, pero en el Aymara hay una variante. Cuando estemos viendo vocales, creo que hoy día no alcanzamos, vamos a tener conflictos, ¿ya? Principalmente con los postvelares. Entonces, y además, cuando conjugamos con una vocal, se nos hace fácil la pronunciación, ¿ya? ¿Ya? Ok, Porque si no, de muchas lo gracias. contrario sería solamente emitir el sonido, ¿ya? Bien. Ahora, Yatichiri, sí, Pilar, adelante. una pregunta. Si en el Aymara no existe la letra E, ¿cómo se llaman las letras? Ya, primera clase, hemos dicho fonemas o grafías o signografías, ¿ya? Sí, pero ¿cómo se llaman? Por ejemplo, nosotros en español le llamamos P, T, ¿no? Si es que no existe la E, igual se llaman P, T, así, S, M, así. No. Primero hemos dicho que no existe el abecedario, el alfabeto, ¿no ven? En vez de eso es este cuadro fonético, ¿ya? Entonces, cada letra en castellano, cuando hablamos de la Aymara, identificamos como fonema, signografía, como... sí, eso, ¿no? En Aymara simplemente decimos kelka o decimos chimpu, porque al final kelka es escritura, ¿no? Entonces puede ser kelka, puede ser una palabra, ¿sí? Puede ser una letra, y chimpu es un símbolo, ¿ya? Entonces las letras simplemente son símbolos que le damos un sonido. ¿Me dejo entender? ¿Eso era tu pregunta? Sí, es que sí, sino que es que me surgió la duda porque yo en castellano decimos P, T, M, N, L, R, ¿no? Pero si en Aymara no existe la E, bueno, igual lo llamamos como P, T, M, ¿no? Porque si no, ¿cómo le llamaríamos? No tendría sonido, ¿no? A ver, es como en cualquier otro idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te refieres a palabras que del castellano que no se puede traducir, pronunciamos exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, voy a poner como ejemplo, a ver, una palabra. ¿Ya? Apóstrofe, apóstrofe. ¿Ya? En Aymara existen los vocales alófonos, ¿ya? Entonces, los vocales alófonos son la E y la O, ¿ya? ¿Qué significa? Que cuando se encuentra esta situación, les voy a explicar cuando hay unas reglas y sencillo, ¿no? En este caso, cuando se tiene la presencia de la Q, al momento de pronunciar estas vocales se pronuncian como si fueran E, ¿ya? Entonces decimos, no decimos iqui, decimos equi, ¿no ven? Esos son vocales alófonos, ¿ya? Cuando estemos viendo vocales los voy a enseñar, ¿ya? Simplemente como ejemplo a la pregunta de Pilar. ¿Ya? ¿Queda claro? Gracias. Gracias, Yatichiri. Ok, muy bien. Bien, aquí ahí dice la Q, ¿no? La pronunciación con la letra Q. Perfecto, no hay problema. Entonces, hemos dicho, no es esfuerzo, nada. Simplemente es el punto de articulación. Entonces, tengan bien presente, márquense en sus libros, descárguense de la página esto, ¿ya? Imprímanse y pongan qué letras de cada punto, ¿ya?
La Q específicamente no hay sonido en castellano, no tiene sonido en castellano, sino se presta de la K. En Aymara tiene sonido propio, ¿ya? Entonces decimos K, estamos pronunciando, articulando desde la garganta. Estoy exagerando tal vez un poco, pero si pronuncian desde aquí, desde la garganta, van a sacar el mismo sonido. He dicho que no es esfuerzo, no es cuanto más fuerza, no, nada, normal, decimos ah, ¿no? Subito estoy diciendo ah, ¿no ve? Ka. Solamente que estoy articulando aquí, ah, ¿no ve? Ah, Ka. ¿no ve? Ka. Ahora la aspirada del mismo lugar, la aspirada es soplando, ¿no ve? Entonces desde aquí tengo que soplar, Ka. ah, 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 ¿no ve? Y la explosiva igual, desde el mismo punto digo ah. Ka. ¿Ve? La explosiva se da en el mismo punto de articulación. Eso tienen que practicar, ¿ya? Y la X, hemos dicho, es parecido a la J. Se pronuncia igualito, pero fricativa, ¿no? Entonces, al momento de pronunciar, digo, como raspando. Ja, ja, ¿no ve? Eso es, ¿no? Tal vez un poco complicado. Bien. Ahora, muchos me preguntan, ¿y por qué es necesario esto, no? O sea, perdemos tiempo, dicen algunos, ¿no? No es así, ¿ya? En Aymara la pronunciación es muy importante. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo típico. A ver. Ya. A ver, ¿quién quiere pronunciar el primero? Cha. Completo. Yo. Chama. Ya. Ahora el Ama. segundo. Ama. Chama. 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 Ama, Chama. chama, Chama. chama. ¿No ve? Chama. Ama. Ama significa fuerza. Fuerza. ¿Ya? Fuerza Chama. significa. Chama. Ahora, chama significa áspero, grumoso, ¿no? Por ejemplo, cuando no mueles bien el pito en el batán o en la jona, entonces, chamara quizá, ¿no? Chama es grumoso, ¿no? Que no se ha molido bien. Y chama es fuerza, ¿no ven? Ahora otro, mira. Ahora es, a ver, pronuncia alguien las dos Canta. palabras. Canta. Canta. Anta. Ya, el primero es canta. El segundo es anta, ¿no? Canta es algo viejo, un objeto viejo. Cuidado, digan a sus maridos, a sus mujeres, ¿no? Tanta chachi, no. Canta es para objetos, ¿ya? Ya, para objetos. Significa cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tanta isi, tanta aspa, tanta, no sé, ¿no? Para objetos, ¿no? Puede ser tanta cañasco, carro viejo, digamos, ¿no? Tanta, viejo. Tanta. Objetos, ¿ya? Ahora, anta es pan, ¿ya? Pan. Hace algunos años enseñaba en una institución de gastronomía y les enseñaba las comidas, ¿no? Entonces, y van a practicar con las señoras, les decía, ¿no? A la tienda van a ir y van a preguntar, van a comprar en Aymara, ¿no? Entonces la señorita había ido a una tienda, a una abuelita, y le había dicho, tanta aljita, ¿no? ¿Qué? Le había dicho, ¿no? Tanta aljita, ¿no? Y la abuelita había agarrado su bastón y había dicho, ¿no? Utamar tanta casinim, ¿no? Entonces, no estaba pronunciado muy bien. Vendeme algo viejo, así más o menos le estaba diciendo, ¿no? Y la abuelita se ha molestado, ¿no? Entonces, cuidado les pasa eso, por lo tanto, tienen que pronunciar muy bien, ¿ya? Pues para eso sirve que estén muy bien. Por otro lado, sirve para que ustedes escriban de manera correcta, ¿ya? De manera correcta, tienen que escribir estas letras, ¿ya? O las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me dictan, por ejemplo, una palabra, la siguiente clase vamos a entrar a eso. Por ejemplo, supónganse, ¿no? Me dicen, a ver, talla, ¿no? Esto es
aspirata. Tja, ya. ¿Ve? Tjaya. Listo, ¿no ve? Entonces, en base a esto, a todas las consonantes, los 26 consonantes y las 3 vocales, solamente en base a eso vamos a escribir. ¿Ya? Sí. Interferencia. Voy a silenciar un momentito, ¿ya? Entonces, ahora los voy a mandar la tarea número 2. Va a subir en consistir la tarea en el grupo de Facebook, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando estaban buscando información del curso, les decía, tenemos un grupo de Facebook, ¿no ve? Entonces, van a entrar al grupo, ¿no? El grupo son unos 19,000, entonces, es un grupo de Aymara. Todos los que están interesados en aprender el idioma Aymara se unen. Ese grupo es público, ¿ya? Entonces, nosotros a partir de este curso vamos a fomentar, vamos a ayudar a que este grupo crezca y con eso estamos haciendo que más personas se interesen en el idioma Aymara. O sea, nuestro fin, nuestro objetivo es difundir, ¿no? Que no desaparezca, que más personas aprendan el idioma Aymara, ¿ya? Entonces, aquí en este grupo, ¿no? Groups, iClub, es Club de Aymara, van a subir su tarea, ¿ya? Entonces aquí escribir y ponen la descripción que va a estar ahí en la página y van a colocar una imagen. Yo les voy a decir de qué van a subir, ¿ya? Entonces simplemente ponen publicar. Recuerden, no va a aparecer en ese mismo momento esa publicación, ¿ya? No va a aparecer. Sino yo voy a autorizar, ¿no? Y también voy a tomar en cuenta la escritura. No voy a aceptar a cualquiera, sino si está escrito correctamente, como hemos aprendido, voy a hacer que se publique, ¿ya? Ahora, ¿por qué no está libre? Ahorita les puedo mostrar, ¿no? Hay muchos que comparten información, ¿no? Aprobaciones pendientes. El día de hoy tenemos 3, pero total acumulado, ha ido borrando, pero hasta el momento debe ser unos 3,000, 4,000, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahorita voy a citar, pero la mayoría es de política, de juegos, ¿no? Entonces, solamente aceptamos, mira, de política, ¿no? Entonces, no estamos en desacuerdo o en acuerdo, pero creemos que es importante, este grupo es de aprendizaje del idioma Aymara. Entonces, por eso seleccionamos la información para compartir, ¿ya? Entonces, ahí en la otra clase les decía, muchos de nuestros materiales se han viralizado, incluso han descargado y han subido como si fueran suyos, ¿no? En otras páginas de aprendizaje también del Aymara. No importa, lo importante es que estamos contribuyendo, que ustedes van a contribuir ahora con generar material para que muchas personas puedan aprender el idioma Aymara, ¿ya? Entonces, en eso consiste la tarea. Yo les voy a decir qué van a hacer exactamente y voy a poner en la página y en WhatsApp más voy a colocar por esta vez, pero en las otras directamente ya en la página, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? Está claro, profesor. Muy bien, Sí, entonces, claro, profesor. Está claro. Ya, Tichiri, ¿necesariamente tenemos que escribir en Aymara o en castellano en esa en página? Aymara y en castellano. ¿Ya? Gracias. Entonces, atentos a las indicaciones, ¿ya? Y a Tichiri, disculpe la molestia. Sí, adelante, Jacqueline. Sabe, yo me he inscrito y como usted anteriormente dijo, probablemente me haya equivocado en algo, pero no estoy en un grupo de WhatsApp. No sé si ¿Y podría puede ser- entrar a la página? Sí, puedo. Ahí está el grupo de WhatsApp. A ver, Mm, voy a repetir, perdón que sea reiterativo. La página es esta, ¿no ven? Aymara. Ahora, si no se acuerdan, entonces simplemente Aymara ponen aymara.cayen.org y no se acuerdan el enlace, ¿no? Entonces ponen aquí tenemos mucho material por si acaso, ¿no? Por ejemplo, tenemos, No son estoy ahí. católicos, No ya, estoy entonces, ahí. entonces, cursos, en este caso, Aymara básico, ahí, ¿no? Este enlace les he compartido junto a la contraseña, ¿no ven? Ahorita, a esto les he compartido. Y ahí abajito la contraseña, ¿no ven?
Y les va a pedir contraseña a ustedes, pero a mí no me pide porque está iniciado sesión. Entonces ahí está el diccionario para descargarse, el libro, ¿no? Ahí está la aplicación Zoom, ¿no ve? YouTube, ¿no? Horarios, todo. Ahí está el grupo de WhatsApp. Entonces simplemente hacen clic, ¿no? Sugerencia, agregarse al grupo 1, ¿ya? Está habilitado el 2, pero va a ser lo mismo, ¿no? Pues aquí está, por ejemplo, tareas de la clase 1 que hemos visto. Y aquí está, por ejemplo, dice grabaciones de las clases. En este enlace van a encontrar, o sea, esto es una lista, ahorita voy a subir. Está ya en YouTube, pero me falta colocar en la lista. Aquí les va a aparecer todas las clases de forma ordenada, por ejemplo, ¿ya? Ahí está, clase 1, ¿no ve? El otro ya va a aparecer aquí, clase 2, ¿no? Entonces, me falta la clase 1, a ver, ¿qué han visto, no? Entonces van a ver, ¿ya? Entonces, todo está aquí. Ahora, el comunicado, por ejemplo, de la entrega de libros, estaba aquí. Está el cuadro fonético. Ahí está, ¿no? Comunicados, dicen, ¿no? Martes 16 de mayo, entrega de libros, ¿no? Entonces, aquí colocamos todo, absolutamente todo. Guariguaguita, la canción, ¿no ve? Ahí está. Letra y música. Hacen clic y les manda a la página. Y aquí en esta página van a poder escuchar, ¿no? Y van a poder tener la letra. Está guariguaguita, huicuñuaguita, jihuahuaguita, aquí, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ahí está. Esto va a ser nuestra página, o en todo caso, esto, nuestra página de aprendizaje, ¿ya? Entonces, si no tiene ahora la contraseña, vuelva a inscribirse, ¿no? Y lea atentamente así, ¿no? ¿Quién está aceptando? Por ejemplo, si ha puesto sí, o sea, lean por lo menos, por ahí le he hecho firmar o la herencia me está declarando para mí, ¿no ven? Entonces, lectura comprensiva, todos, ¿ya? Otra cosa, Yatichiri, me gustaría tener el libro y cómo puedo hacer para obtener. ¿Usted está en La Paz? ¿Qué número? No, yo soy de Potosí. Ya. Voy a colocar un comunicado y voy a colocar cuentas, números para que los que están en el interior puedan hacer el pago y yo hacerlos el envío, ¿ya? Muy bien. Hablando de eso, el otro día alguien de Uyuni, no me acuerdo de dónde, me ha dicho que, o me ha depositado, pero ya no encuentro en mi celular. Me llegan unos 1000 mensajes cada día, entonces no puedo atender. Y hay perdido. Entonces, si está aquí en la clase, me hace recuerdo, por favor, ¿ya? No lo he mandado. No creo que era el lunes o el viernes, no me acuerdo, ¿ya? Bien, ahora sí nos despediremos cantando nuestra canción. Esto vamos a aprender una vez que ya cantamos. Sí, adelante, Sidney. Perdón, Yatichiri, una consultita, que tenía, bueno, dos al respecto, lo que preguntaba la compañera, los textos en La Paz, ¿dónde podemos adquirirlos? Bueno, ayer tenía entendido que iba a hacer la entrega, pero no pude asistir. Ya, pero está en la misma página, ¿no ve? Exactamente lo mismo, o sea. Ya, ¿no? a ver, por favor. Entonces, ustedes simplemente hacen clic aquí donde dice material, dice, ¿no ve? Puede adquirir en físico y digital, dice, ¿no? En Bolivia, entonces hacen clic ahí, ¿no? Y les dice dónde van a adquirir, ¿ya? Pero un momento. Libro de Aymara, ¿no? Ahí está la descripción. Ciudad de La Paz, Avenida Villazón, Pasaje Trigo, Plaza del Estudiante, cerca la OMS, casetas de libros, al frente de Vixus. Aquí está todo, ¿ya? Ya, muchas gracias. ¿Ya? Fuera de Bolivia, Yatichiri, directamente en Amazon. otra cosita, Sí. Yatichiri, pero rapidito, para agregarme al grupo del Face, también está en la página, disculpe, porque no lo he encontrado para agregarme al grupo. Ya. Por favor. El grupo de WhatsApp o de Facebook está, si no me equivoco, no está aquí, pero estaba en cuando ustedes han buscado información, por ejemplo, oferta de curso, ¿no? Aymara, ¿no ve? Ahí estaba, ¿ya? Van a ver. Esto han entrado primero, ¿no ve? ¿A quién se han inscrito, no ve? Aquí está toda la información del curso. Ahí está, ¿no? Clases en vivo, grupo de tareas del curso, ¿no ve? Unirme, ¿no ve? Entonces ahí les manda exactamente al grupo. Ahora, de todas formas, para subir su tarea, los voy a habilitar aquí. Cuando esté habilitando la tarea, los voy a colocar, ¿no? Enlace, todo los voy a agregar, ¿ya? Por Para favor. que no estén perdiendo tiempo, ¿ya? Gracias, Yatichiri. Gracias, ¡Listo! Yatichiri. Muy bien. Creo que ya, ahora sí, ¿no? Ya no hay dudas, Un ¿no ve? favorcito, buen día. Sí, adelante, adelante. ¿Será que nos puede enviar la traducción de la canción? Quisiera saber qué significa, gracias.
Ya, pero ustedes mismos ya pueden traducir. Wari hemos dicho que es vicuña, ¿no ve? Guagua es bebé, ¿no ve? Ahora guaguita solamente es diminutivo, o sea, ¿no ve? De forma cariñosa, ¿no? Como bebecito, ¿no ve? Dice wari, guaguita, vicuña, guaguita, vicuña, igual sigue siendo vicuña, guaguita, ¿no ve? Entonces dice vicuña, bebecito, vicuña, bebecito. Jiwa es bonito. Guaguitaki, ¿no? Está con sufijos. Bebecito también, diminutivo, pero tiene otra connotación, ¿no? Bonito bebé, ¿no? Auki es papá. Auki nirista, ¿no? Quisiera tener papá. Taika nirista, quisiera tener mamá, ¿no? Uiwara pitaspa, ¿no? Me lo pueden criar, dice, ¿no? Aka koyunsa, aka es esto, pronombre demostrativo, esto. Koyu es cerro. En este cerro, dice, ¿no? Kaya koyunsa, kaya es aquel, ¿no? Aka koyunsa, en este cerro. Kaya koyunsa, en aquel cerro. Hacha, hachatamaki. Hacha, hachaña es llorar, ¿no? Hachatamaki. Tu lloriqueo nomás, dice, ¿no? Wari wawita, wikuño wawita, exactamente lo mismo, ¿ve? Kutin hakitasma, kutiña es retornar, ¿no? Pues quisiera que me regreses nomás, dice, ¿no? Y milla es niña, y mil wawita, ¿no? Niña, bebé, ¿no? Haken wawapa, hake es persona, ¿no? Entonces aquí hace otra connotación. De otra persona, su bebé, así más o menos, ¿ya? Hashtatamaki, ¿no? Tu llorada nomás, así más o menos, ¿no? Pori es oro, polque es plata, ¿no? Entonces, quisiera tener oro, quisiera tener plata, uiwasisquirisma, uiwasiña es criar, ¿no? Entonces, me lo estaría criando, así más o menos. Esa es la traducción, ¿ya? Bien, Chacuchayin Tañana, todos enciendan sus micrófonos, empezamos, ¿ya? Maya, Paya, Kimsa. Ari wawit, uy wawit, wawitaki. Ari wawit, wawitaki. Okiniri, skaniri, para okiniri, santaikaniri, para pitas. Kakoyon, sakaya koyon. Kakoyon, sakaya Ari wawi, 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 tin hakitasma, mi wawi, Iwasis,